Licenciado Pedro Teutle Gutiérrez, originario de Cholula, amigo, un profesional destacado, además inquieto con muchas actividades, y nos vienes a hablar hoy acerca de la función social del abogado. Bienvenido, abogado Pedro. ¿Qué tal, licenciado Gregorio? Muy buenos días a todos. La función social del abogado es un tema muy interesante y muy amplio. Es algo que tiene impacto en muchos aspectos. ¿De qué nos gustaría hablar? Pues de lo que usted nos guste preguntar. Y si hay algo, porque el tema es tan extenso que no podemos, sabemos por dónde de empezar. Claro, fíjate que una vez que fui a Morelia a atender un asunto en el Cerezo de Morelia, pude percatarme de unas palabras, unas frases que allí decían que el abogado es al crimen lo que el médico a la enfermedad. Es decir, el abogado tiene que atender tanto a la víctima como al victimario. ¿Es correcto? Creo que el fin primordial en la cuestión de la profesión de la abogacía es ser coadyuvante en la búsqueda de la justicia. La justicia no la podemos buscar si no la conocemos. Como definición, es algo que desde la escuela nos enseñaron y es de darle a cada quien lo que le corresponde. Pero es primordial que atendamos la cuestión ética, la cuestión moral, en donde establecemos un juicio de valor. ¿Qué buscamos como profesionistas? ¿Qué buscamos como abogado en el papel en que nos encontremos en el momento preciso que se nos hace de conocimiento un asunto? Puede ser como funcionario, puede ser como litigante, puede ser como participante activo de una investigación, en el caso que se refiere a un delito, o como el sujeto que sufrió el delito. Son diversos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es importante? Proceder de manera ética, ser congruente. Cuando nosotros decimos somos abogados, tenemos que conocer precisamente la normatividad que se aplica en la situación. Cuando el sujeto es pasivo, está doliéndose de un hecho, pero también tiene que reconocer si él fue el provocador o si dio facilidades para la comisión de una situación de esa naturaleza. Y si es el sujeto activo, tenía que verse por qué no realizó un juicio de valor para decidir si participaba o no. Y en el caso del funcionario, establecer de quién o de qué manera tiene que establecer quién está diciendo la verdad. Sí, fíjate que yo he visto, bueno, en la experiencia a lo largo de todos estos muchos años litigando, he visto que antes lo que persiguía, o lo que se perseguía era demostrar la verdad legal, es decir, la verdad que está escrita en los códigos. Cuando ya hay una modificación y ahora lo que se hace y de lo que se trata es buscar la verdad real, no la formal. Y eso me parece un paso importante porque hay que ponerse en los zapatos de los justiciables, porque muchas veces los jueces aplican la norma de manera así, brusca, sin el análisis correspondiente. No hacen investigación. ¿Qué opinas de eso? Que efectivamente el procedimiento actualmente nos marca una situación ética totalmente. Establece, recordemos que en el artículo cuarto nos obliga, la misma normatividad nos obliga a proceder con lealtad, con ética, con verdad, y que la autoridad está obligada, según nos establece en el artículo tercero del Código de Procedimientos, que es una labor que debe ejercer el Estado de vigilar que esos preceptos sean cumplidos. ¿Hasta dónde se le ha dado vida a estos preceptos? Vemos en la práctica cotidiana que eso aún dista mucho de ser realidad. Tenemos como litigantes, muchas veces, que enfrentar ese, ese doble criterio que tiene la autoridad, el personaje que está en funciones, porque se va siempre por el lado que le convenga, no por el lado de la justicia. ¿Qué es lo que tenemos que abordar? Abordar el trabajo desde un punto de vista no solamente normativo, sino moral. Atender precisamente a la ética, que es una labor fundamental de conocimiento en cualquier ser humano, para proceder de una manera que realmente facilite la consecución de la justicia. ¿Cómo podemos incidir?
a través de que nosotros como profesionistas del derecho realicemos conversaciones amplias en mesas de trabajo, exposición con las personas con las que nos consultan, exposición con el funcionario, con el público en general, de cuál es el objetivo que tenemos como abogados y cómo podemos incidir en esa consecución de armonía social. Y fíjate, Pedro, que desde que te conozco de hace muchos años, he visto que eres un profesionista, un profesional humano, que efectivamente practicas la función social y que has ayudado a mucha gente y que además eres inquieto. ¿Y de dónde te nace esa solidaridad con nuestros hermanos que demandan justicia? Pues es que todo esto es formación, es búsqueda. Creo que cualquier individuo, cualquier ser humano, su experiencia de vida influye. Donde, en la cuna donde nació, donde se desarrolló, los elementos con los que fue contando, las inquietudes que vio en la familia, en el entorno social. Cuando nosotros buscamos por qué razón somos así en estos momentos, tenemos que recordar nuestro pasado. Nuestro pasado es importante. ¿De dónde venimos? ¿Y qué padecimos? ¿Qué vivimos? ¿Qué observamos en esa conducta social de nuestro entorno? Pues pudimos ver necesidades, pudimos ver injusticias, pudimos y tuvimos la oportunidad de tomar una decisión, ayudar. Sí. Y Ayudarlo no desde el punto de vista de superioridad, sino de acompañamiento. Porque muchas veces lo vemos desde el punto de vista de superioridad. No, no somos superiores. Somos exactamente seres humanos con las mismas diferencias que nos da nuestra cultura, nuestra formación solamente. sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aplicarnos en ese sentido. Y está el reto constante de mantener esa postura toda la vida. ¿Sufriste la carrera de derecho? No, La- no, ha sido una búsqueda. Siempre he visto la carrera, la vivencia diaria como una búsqueda de un bien común que a todos les importa, el bienestar, a y, través de la justicia, a eh, través de la orientación, a través de la preparación, a través de la comprensión del ciclo de vida. y ahora como abogado es importante lo que planteas. ¿Como estudiante sufriste la carrera? No lo vimos como una labor constante, cotidiana. De hecho, el sufrirlo, si lo manejamos en el término de sufrir, implica un sobreesfuerzo, algo que no queremos hacer, cuando en realidad eso es lo que queríamos hacer. Claro, pero yo te lo pregunto porque ahora los estudiantes de todas las carreras, pero hablemos de derecho, ya tienen el teléfono y tienen toda la información muy ad hoc, ¿sí? En el momento. Se pueden comunicar entre 10 al mismo tiempo en diferentes partes que cada quien esté. Y nosotros cuando estudiamos teníamos que comprar los libros y si no comprar los libros empezaban las fotocopias, pero eran caras porque eran muy pocas. Entonces eso, por ejemplo, para mí implicó un sufrimiento, además de que ya estaba casado cuando yo entré a la universidad y pues eso me complica. Pero sí tiene razón en el otro lado. Bueno, lo que se disfruta es lo que quieres hacer para el futuro de la vida. A eso me refiero. Efectivamente, la cuestión patrimonial en todos influye, a todo mundo le afecta. Crecemos con una serie de limitaciones económicas, todos, porque ninguno de los que nos conocemos hemos nacido en una cuna de oro, de seda. O sea, siempre ha sido esfuerzo, pero siempre ha sido un esfuerzo que lo hemos disfrutado. Efectivamente, no había para libros, teníamos que estudiar, pero fíjese que facilitó mucho el proceso de reflexión. ¿A qué voy? ¿A qué voy y qué me motivaba? Así como dices, efectivamente uno se comprometió muy joven con el matrimonio y uno empezó a tener estrechez económica y uno tenía que empezar a idear cómo salir de la situación y el camino que encontramos fue a través del esfuerzo. Un esfuerzo constante, ir satisfaciendo a través de copias, gastos necesarios que teníamos que realizar, pero nunca dejó de ser esfuerzo Sí, en la búsqueda de ese conocimiento. en la búsqueda de
el avance. Fíjate que lo que dices que efectivamente, pues ninguno de nosotros nació en cuna de seda, ¿no? Pero creo que sí hay una excepción. El licenciado Blas Flores Arizpe sí nació en cuna de seda. Es broma, es broma. Pedro, ¿y qué opinas acerca de la administración de la justicia, de la Procuración de Justicia? ¿Cómo ves los juzgados? No obstante que ya se crearon, es decir, primero teníamos un juzgado único que era civil, familiar y al mismo tiempo penal, registro público y también notaría. Actualmente ya en los distritos principales como Atlisco, como Cholula, de donde provienes, como Tehuacán, Texutlán, ya tienen diversos juzgados ya especializados en materia civil, en materia familiar, ya actualmente hay en materia oral y ya en materia penal, el juicio oral. ¿Qué opinas sobre la administración de justicia? ¿Estamos a la altura o estamos todavía rezagados? Parece que se ha hecho el esfuerzo de determinar las áreas de conocimiento en la impartición de la justicia. Nos falta mucho esfuerzo en preparar al personal participante en la procuración de la justicia en el sentido ético. Nosotros como litigantes lo vemos a diario. Tenemos carencias en los juzgados de registro civil, carencias en registro público, carencias en juzgados, rotación de personal, inseguridad laboral. Desconocemos a fondo cómo está la cuestión administrativa, pero vemos cómo eso a ellos les da inseguridad y ellos siempre están buscando cómo obtener un provecho que nos lleva a conocer directamente quiénes son fácilmente influenciables, porque no siempre todos los abogados son totalmente socialmente positivos. Tendremos que establecer cuándo, cuándo y cómo sería lo óptimo a través del mismo ejercicio. Pues fíjate, Pedro, que es interesante esta charla porque fíjate que en efecto la función social del abogado, esto es como la función social del médico. Recuerdo una película muy famosa del señor doctor de Cantinflas, entre la broma, la risa, la diversión, pero él siempre especificaba de manera así chusca y con chascarrillos lo que debería de ser el médico, ¿no? Es decir, Efectivamente. no nada más buscar el ISSSTE, salubridad, el seguro social, que es lo que está más cómodo, sino que hay que hacer la talacha en las poblaciones alejadas donde más lo necesitan. Y así debe de ser con los abogados, ¿no? Así debe ser con los abogados. Efectivamente, el que tenga una función social laboral es el conocimiento desde el inicio del procedimiento, no es la normatividad, es la moral. Sí, fíjate que sí, Pedro.